Nuevamente, buenas tardes a todos. A nombre del equipo de BBS, les damos la bienvenida al curso ISO 14001, Cuidado del Medio Ambiente. Antes de iniciar el presente curso, les voy a recordar las reglas del webinar. Por favor, deben mantener el audio como la cámara apagados hasta el final de la exposición. Las preguntas serán resueltas al finalizar el mismo para que Renzo pueda responderlas en el orden en el cual fueron planteadas. Para esto les solicitaremos que reactiven sus cámaras. Como ustedes saben, empresas y organizaciones de todo el mundo están trabajando ahora mismo en la identificación de las estrategias para tener de aquí en adelante un mejor relacionamiento con el cuidado del medio ambiente. Esto debido a los efectos que vamos a tener de la actual pandemia o de las futuras que podrían venir. Un elemento clave que nos va a ayudar a las organizaciones en su aporte a los objetivos del desarrollo sostenible es la protección del medio ambiente. El objetivo del curso es que todos los participantes puedan conocer los elementos clave de la norma ISO 14001 para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Dicho esto, le damos una especial bienvenida a Renzo del Carpio. Renzo es ingeniero de profesión con maestría en gestión integral, medio ambiente, calidad y riesgos laborales, maestría en gestión, eficiencia y generación energética. Es asesor nacional en medio ambiente, auditor líder IRCA ISO 14000, docente de programas de posgrado en sistemas de gestión ambiental, es auditor líder de certificación de sistemas de gestión ambiental, consultor de sistemas de gestión ambiental, sector público y privado. Entonces, Renzo, te damos la bienvenida. Por favor, si pueden compartir pantalla. Gracias. Buenas tardes a todos los participantes. La verdad es un espacio importante que se abre hoy para, en realidad, conozcamos un poco más la norma ISO 14001. Esta norma plantea los requerimientos que debe tener un sistema de gestión ambiental. Como indicaba Katia, vamos a hacer la presentación de las diapositivas. Seguramente también han podido ver el material, hay algunos videos y también la norma como apoyo que está en la plataforma. También más o menos a media exposición está previsto hacer un pequeño sondeo y al finalizar vamos a tener un espacio para preguntas. Ahora seguramente ya van a ir ustedes haciendo sus consultas vía chat. Entonces, si tienen seguramente algún comentario o consulta, lo harán vía ese medio. Entonces, comenzaremos con la presentación. En este caso, la norma ISO 14001, la versión vigente es del año 2015. Y precisamente esta norma plantea los requerimientos que debe cumplir cualquier organización que quiera, en este caso, cuidar el medio ambiente. En los últimos meses hemos estado viviendo en realidad un encierro por la pandemia que tocó, digamos, de manera inesperada, lo que también un poco nos hace reflexionar que tenemos que ser más amigables con el medio ambiente porque, quieres o no, todos los efectos que causamos repercuten en el medio ambiente. Seguimos, por favor. Antes de empezar con los requisitos normativos, simplemente a modo de introducción previa, aparte de la norma, la ISO 14001 versión 2015, hay algunas otras normas que sí es importante que se conozca su existencia. Por ejemplo, está la norma, la ISO 14004. Esta norma nos plantea directrices para la implementación y en realidad es un documento que nos ayuda tal vez a poder interpretar con mayor detalle la norma 14001. También otro documento normativo que es importante es la norma, la ISO 19011, que nos plantea las directrices para hacer auditorías del sistema de gestión, no solo ambiental, sino también para otros sistemas, pero es importante también que este documento ustedes lo conozcan. Seguimos.
Adel- Ya. En realidad, la versión que les decía de la norma 14.001 es la versión vigente. Y en realidad esta norma ya está prácticamente en su tercera versión. Empezó el año 96, luego hubo una versión en el 2004. Entonces, cada tiempo la ISO va cambiando las normas y también esto va también de la mano del avance de la tecnología y también de los sistemas de gestión. Más adelante vamos a ver la norma ISO 14001, así como todas las familias de la ISO están adoptando la estructura de alto nivel. También otro motivo para la revisión de la norma ha sido que se han ido incorporando nuevos conceptos y algunos, bueno, se han ido manteniendo. Por ejemplo, antes no hablábamos de riesgos y oportunidades en los sistemas de gestión ambiental de una manera tan específica. Entonces, esos conceptos son nuevos. Y hay otros, por ejemplo, que seguramente algunos de ustedes conocen, es la definición de aspecto e impacto ambiental, que en particular están muy ligadas a la aplicación de esta norma. Y también con la experiencia que se ha tenido con los nuevos modelos de gestión, se van actualizando las normas periódicamente. Y bueno, esperemos que esta norma más o menos se estima que va a durar unos 10 años. También dependerá mucho del grado de aplicación que se tenga a nivel internacional. ¿Seguimos? La versión vigente, sobre todo, tal vez también dentro de la audiencia puede que exista participantes que conocían las antiguas versiones, aunque tal vez, me imagino que la mayoría recién va a conocer la norma vigente, pero en la revisión de la norma lo que se ha buscado es que ésta sea menos restrictiva, es decir, siempre se ha criticado de alguna manera a los sistemas de gestión que tal vez en un principio eran muy documentales, ahora la norma es más amplia, es más flexible. Ahora, eso no quiere decir que las cosas que sean importantes las vamos a dejar de escribir, ¿no? Ya sea en un documento en formato físico o electrónico. Consulta, ¿me escuchan? Creo que hay algún comentario que no tenemos audio. Se escucha perfectamente. Se escucha Muy bien. perfectamente. Si no hay una aclaración, si no hay audio o tienen problemas de video, es cuestión de la conexión de quien lo recibe. Está emitiéndose la señal y la, y el curso de la manera más óptima. Le sugerimos revisar su configuración, por favor. Ingeniero, por favor, siga la exposición. Sí, no, gracias, Oscar. Bueno, quería verificar. Entonces, vean la conexión que están utilizando, bueno, según el dispositivo que manejen, ya sea tablet, su celular o la computadora. Habitualmente a veces nos olvidamos activar alguno de los elementos. Entonces, continuando, les decía que esta versión de la norma es menos restrictiva en ese sentido, no es tan documental como las anteriores. También se ha adoptado la estructura única, la denominada estructura de alto nivel, que, bueno, todas las normas ISO están adoptando esa estructura. Después también en la versión vigente se ha hecho mucho más énfasis en el enfoque basado en procesos y sobre todo se ha profundizado lo que ahora se está denominando el pensamiento basado en riesgos, que para la norma 14001, si bien no es tan nueva, para la parte operativa sí involucra que en la parte estratégica tengamos que tomar en cuenta los riesgos y oportunidades. Y asimismo, en la revisión de la norma, se ha dado mucho más énfasis al liderazgo. Es decir, este liderazgo debe ser ejercido desde la alta dirección, ya sea gerencia, directorio, si estamos en el sector público, la máxima autoridad ejecutiva, porque la verdad, ¿qué es lo que pasaba antes? No solo con 14.001, sino también con otros sistemas de gestión. Se pensaba que el sistema de gestión era el responsable de medio ambiente o a veces del mismo consultor. Entonces, la norma 14.001 le está dando mucho más peso a eso, es decir, tenemos que enlazar nuestro sistema de gestión ambiental con el sistema de gestión global de la organización.
Entonces, para esto la norma le ha dado mucho más énfasis al liderazgo, tenemos que alinearlo al negocio, ver en qué contexto nos estamos moviendo, qué cambios tenemos que hacer. Entonces, esto la verdad es algo muy, muy importante para que la norma, la 14001, no se aleje del sistema de la organización. ¿Seguimos? Sobre todo acá he querido hacer un punteo de los principales cambios para que ustedes vayan viendo, sobre todo quienes conocían la antigua norma, para quienes recién la conocen, bueno, en realidad van a ver cómo es la estructura actual. Entonces, lo que ya decíamos, tenemos una nueva estructura por capítulos, se da mayor énfasis en el liderazgo, también se han incorporado algunos nuevos conceptos y requisitos que la antigua versión no lo tenía, y sobre todo también otro de los objetivos en esta revisión de ISO es que la norma 14001 también sea aplicada en el ámbito de los servicios, porque al principio es una norma más manufacturera, es decir, de industrias que, bueno, seguramente quieren manejar sus aspectos ambientales, pero también la idea es que las organizaciones de servicios puedan aplicar esta norma. Y otro elemento también crucial de los cambios en la norma 14001 es que ahora tenemos muchísimo más énfasis en que debemos alcanzar los resultados planificados. Es decir, la norma le ha dado mucho más peso a la planificación. Si bien antes estaba en la norma, pero ahora tiene mucha mayor preponderancia y bueno, en su momento lo vamos a comentar. ¿Seguimos? Esta es la estructura de alto nivel de la norma ISO 14001. Como verán en pantalla, la norma está estructurada de los capítulos 4 al 10. Bueno, por si acaso los capítulos previos son introductorios, ahí tenemos el objeto, el alcance, están las definiciones, pero del capítulo 4 al capítulo 10 están los requisitos normativos, es decir, son los debes que nosotros cuando queramos implementar un sistema de gestión ambiental, tenemos que asegurarnos que todos esos elementos están contemplados en nuestro sistema de gestión. En particular, he resaltado en fondo verde y con letras blancas los requisitos que son específicos de la norma ISO 14001. Veía que hace algunas semanas analizaron la norma 9001, seguramente tal vez muchos de ustedes estuvieron en esa presentación. Esta estructura es para todos los sistemas de gestión, pero en particular estos puntos son específicos de la norma 9001. Entonces, en primera instancia vamos a hacer un recorrido rápido a la norma, después vamos a entrar punto por punto. Entonces, en el contexto de la organización, a su vez se divide en 4 partes. Tenemos la comprensión del contexto, las partes interesadas, la definición del alcance y el sistema de gestión y sus procesos. En el capítulo 5, liderazgo, lo que les decía, esta norma hace mucho más énfasis en el liderazgo. Tenemos el liderazgo y compromiso, la definición de la política ambiental y el establecimiento de los roles, responsabilidades y autoridades. En el capítulo de planificación tenemos las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como verán, el punto 6.1 tiene varios elementos. En el 6.1.1, generalidades, sobre todo la norma nos plantea que se tiene que establecer una metodología para la gestión de los riesgos y oportunidades. Después, en particular, en el punto 6.1.2, la norma nos habla de los aspectos ambientales. Este elemento ya estaba en las antiguas versiones de la norma 14001. Lo que un poco se ha hecho acá, se lo ha reordenado, pero sobre todo en esta parte, cuando veamos el 6.1.2, vamos a hablar de la importancia del manejo de los aspectos y los impactos ambientales. En el 6.1.3, la norma nos habla de los requisitos legales y otros requisitos. Esta norma, la 14001, en particular, aparte de evidentemente cumplir los requisitos normativos, nos solicita que la organización que va a implementar este sistema de gestión, en primera instancia, tiene que alinearse a la legislación aplicable. ¿Sí? En nuestro caso será cumplir la ley de medio ambiente, los reglamentos generales, o si estoy en un sector específico como en el sector industrial, tendré que cumplir el RACIP. Luego, en el 6.1.4, la norma
nos habla de la planificación de acciones. Esta planificación de acciones sobre todo se refiere a cuando hay cambios en el sistema de gestión ambiental. En el punto 6.2, la norma nos habla de los objetivos y su planificación. Acá básicamente debemos establecer objetivos ambientales y planificar cómo vamos a cumplir esos objetivos. En el capítulo 7 están los requisitos de apoyo. Acá tenemos el tema de recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación, que es muy común a los sistemas de gestión, pero en particular la norma 14001 nos habla tanto de la comunicación interna como de la comunicación externa, esto vinculado a las partes interesadas. Luego en el 7.5 el requisito de información documentada. Pasando al capítulo 8, tenemos dos requisitos, la planificación y control operacional. Y también esta norma, la 14001 en particular, nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias. Pasando al capítulo 9, verificación, está el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y acá nuevamente en el 9.1.2, la norma, como les decía, le da un peso importante al cumplimiento de la legislación aplicable. Entonces, en este punto, en el 9.1.2, tenemos que evaluar cómo estamos asegurándonos que cumplimos la legislación que aplica la organización. Después tenemos ahí los requisitos de auditoría interna y revisión por la dirección. Y finalmente, en el capítulo 10 están las generalidades, que es un tema introductorio, el 10.2, que es el requisito de no conformidad de acción correctiva, y el 10.3, mejora continua. Entonces, como verán, la norma 14001 sigue la estructura de alto nivel, y en estos puntos que están resaltados en fondo verde y letras blancas, en este caso, son los requerimientos en particular de la norma ISO 14001. Seguimos, por favor. En el tema del liderazgo, también la norma 14001 está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos. Entonces son los objetivos que se ha planteado, y la norma 14001 también, digamos, a través de los requisitos que plantea, está apuntando al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, lo importante en esta etapa es que realmente nuestro sistema de gestión ambiental sea una herramienta que nos sirva para gestionar los aspectos ambientales y en lo posible no llegar a impactar al medio ambiente. Entonces, esta norma, como decíamos, le ha dado más peso al tema del liderazgo, porque si realmente la alta dirección no está consciente, no está convencida de que esta norma nos ayuda a gestionar el medio ambiente a través del manejo de los aspectos y los impactos ambientales, va a ser un poco compleja poderla implementar y seguramente en algún momento certificar. Entonces, siempre tengamos presente eso, que ahora las normas de sistemas de gestión están enlazando un poco la parte estratégica que antes no todas las organizaciones lo hacían, pero tenemos que nosotros tener esa perspectiva. Seguimos, por favor. Este es el modelo del sistema de gestión ambiental. Tal vez para algunos de ustedes les es algo familiar. Toma la estructura del PHBA, el planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, ¿cómo funciona el modelo del sistema de gestión ambiental? Nos dice lo siguiente: tenemos que tomar ahora en cuenta lo que se denomina las cuestiones internas y externas. En otras palabras, está vinculado al contexto de la organización, ¿sí? Para esto, sobre todo, lo más operativo suele ser hacer un análisis del contexto utilizando alguna herramienta. Las más conocidas, por ejemplo, es utilizar una matriz FODA, hacer un análisis PESTEL, pero desde el punto de vista del medio ambiente, ¿sí? Porque esta herramienta también se puede utilizar para otros sistemas de gestión. Pero lo importante es que si vamos a utilizar estas herramientas, lo enfoquemos a la parte ambiental. Después también tenemos las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ahora, en un sistema de gestión ambiental, la verdad, la organización está expuesta a más ojos
que ven su desempeño ambiental. Por ejemplo, podemos mencionar como las principales partes interesadas: los clientes, los proveedores, la autoridad competente, la sociedad, el personal, los dueños de la empresa. Es decir, hay varios grupos de interés que les interesa nuestro desempeño ambiental. Entonces, en base a estas entradas funciona el sistema. Es decir, en base al contexto en el que se mueve la organización y las partes interesadas, tenemos que hacer la planificación del sistema de gestión. Esta planificación sobre todo se basa sobre todo en la identificación de los aspectos ambientales. Una vez que hacemos esa planificación, pasamos a los requisitos de apoyo y operación, donde ahí tenemos los elementos para que el sistema funcione. Luego, en la parte de verificación, vamos a evaluar el desempeño para finalmente pasar al ciclo de mejora. Y como verán, al medio de todo el modelo del sistema de gestión están los requisitos vinculados al liderazgo de la organización. Es decir, si en la organización no hay liderazgo, seguramente el modelo se va a descompensar. Por eso que en esta versión vigente se le ha dado mucho más énfasis al liderazgo. Entonces, una vez que, bueno, el modelo va funcionando, seguramente vamos viendo y retroalimentando cuál es el desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental. Siguiente. Otro elemento que se ha incorporado de una manera más explícita en la norma vigente, en la 14001, es la gestión del riesgo. Si bien antes, para la parte operativa, la 14001 siempre nos pedía que manejemos el tema de aspectos e impactos, pero ahora la norma ha incorporado lo que se está denominando el pensamiento basado en riesgos. Para esto, es recomendable que las organizaciones sigan como norma general la norma, la ISO 31000, que nos da las directrices para la gestión del riesgo. Entonces, rápidamente, ¿cómo funciona la gestión del riesgo? En primera instancia, tenemos que establecer cuál es el alcance y ver el contexto en el que nos estamos moviendo. Eso nos permite hacer una evaluación del riesgo. Esta evaluación del riesgo tiene a su vez 3 subetapas. Tenemos que identificar los riesgos, hacer el análisis del riesgo y hacer la valoración. Ahí seguramente vamos a tener unas matrices con valoraciones de riesgo. Pero nuevamente lo repito, esto tenemos que hacerlo desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Una vez que la evaluación del riesgo, vamos a establecer seguramente en función a la priorización que se tenga el tratamiento del riesgo. Entonces, seguramente, por ejemplo, aquellos aspectos que sean significativos, seguro que van a tener muchos más controles que tal vez aquellos aspectos que tal vez en un determinado tiempo no son significativos. Ahora, al interior de la organización, cuando ustedes apliquen el pensamiento basado en riesgo, es importante que se haga permanentemente comunicación y consulta interna para que esta metodología se la utilice en la organización. Es decir, cuando establezcan su metodología, tiene que asegurarse de que se entienda al interior de la organización. Luego también la gestión del riesgo nos plantea que permanentemente debe haber seguimiento y revisión de los riesgos desde el punto de vista ambiental a los que nos exponemos. Entonces, tomemos como referencia la norma ISO 31000. Siguiente, por favor. Aparte de la norma ISO 31000, también podemos tomar esta otra norma de referencia, la ISO 31010, que nos define las principales técnicas para hacer una evaluación del riesgo. Por ejemplo, acá tenemos una matriz donde nos muestra, por ejemplo, cuál es la herramienta y técnica. Algunas de ellas por ahí a ustedes ya lo han utilizado, tal vez no para la parte ambiental, puede ser que para otro fin. Después, el cuadrito nos muestra que hay herramientas que nos sirven para identificar riesgos, hay otras herramientas que nos ayudan a hacer el análisis del riesgo y otras nos permiten hacer la evaluación del riesgo. Y ahí la matriz nos indica, ¿no? Algunas herramientas son muy aplicables o no aplicables. Por ejemplo, si utilizamos una tormenta de ideas para identificar aspectos ambientales, esa herramienta es válida utilizarla, pero solamente nos sirve para identificar riesgos.
no nos sirve para hacer análisis del riesgo y tampoco evaluación del riesgo. Pues hay algunas otras herramientas que se utilizan en otros sistemas de gestión. Siguiente, por favor. Acá hay otras herramientas que seguramente también alguna vez las han utilizado. El análisis de escenario, o también denominada la matriz FODA, el análisis causa-efecto. Y después creo que esta es la más utilizada para el tema de riesgos y también oportunidades, es el análisis de los modos de fallo y los efectos, o también que es conocida esta herramienta como el ANFE. Como verán, esta herramienta es la más completa porque nos sirve tanto para identificar el riesgo, hacer análisis de riesgo y finalmente evaluar el riesgo. En general, la mayoría de las organizaciones están utilizando como herramienta el ANFE. Claro, un ANFE modificado, sobre todo tomando en cuenta dos factores. Siguiente, por favor. Entonces, eso como introducción previa. Ahora, específicamente vamos a ir a ver algunos conceptos vinculados en particular al sistema de gestión ambiental. Acá tenemos la definición tanto de aspecto como impacto ambiental. Entonces, un aspecto ambiental, por ejemplo, es cualquier elemento de las actividades de las actividades y de los productos y servicios que tiene una organización que interactúa o que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, en este evento, que es a distancia, estamos generando aspectos ambientales. Por ejemplo, creo que cada uno de ustedes, bueno, estamos en nuestras casas y estamos haciendo consumo de energía. ¿Sí? Ese es un aspecto ambiental. Luego, ¿qué es un impacto ambiental? Es ya algún cambio que se da en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado de la aplicación parcial o total de nuestros aspectos ambientales. Es decir, un aspecto ambiental genera un impacto. ¿Sí? Por ejemplo, decíamos, el aspecto ambiental en este caso es consumo de energía, es decir, todo lo que estamos utilizando en nuestros domicilios. Ese es el aspecto ambiental. ¿Y cuál es el posible impacto? Puede darse que el impacto sea el agotamiento de recursos. ¿Sí? Entonces, siempre hay esa relación causa-efecto entre el aspecto y el impacto ambiental. Siguiente, por favor. Acá también hay listado de algunos otros conceptos que es importante que los vayamos conociendo. En particular, vamos a hablar un poquito más adelante de riesgo y oportunidad, pero sobre todo estos son los conceptos que han sido modificados o incorporados en la versión vigente. Entonces, en la norma que ustedes tienen dentro del material de apoyo en la plataforma, en el punto 3 están las definiciones en particular que están relacionadas con la norma. Entonces, siempre deberá ser un documento de consulta, porque a veces no siempre tenemos en la mente el concepto, entonces hay que revisar la definición normativa. Siguiente. Veamos la definición de riesgo, pero siempre desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es el efecto de la incertidumbre. Ahora, cuando estamos expuestos a una situación de riesgo, el efecto puede ser positivo o puede ser negativo. Habitualmente más nos centramos en ver los riesgos, en realidad, negativos, es decir, las cosas que pueden ir mal o pueden fallar, ¿no? Dentro del sistema de gestión ambiental. Pero en algunos casos también hay riesgos positivos. Estos podrían tratarse como oportunidades. Cuando estamos expuestos al riesgo, también hay la influencia de la incertidumbre. Entonces, cuando se tiene incertidumbre, es decir, cuando hay un evento que o no lo conozco o no lo entiendo. ¿Sí? Y este evento está vinculado a una consecuencia o impacto y a una probabilidad de ocurrencia. Entonces, dentro del sistema de gestión ambiental nos va a tocar identificar qué riesgos desde el punto de vista ambiental van a influir en nuestro sistema de gestión. Siguiente, por favor.
la siguiente definición, la de oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Es un efecto potencialmente beneficioso. Entonces, en el sistema de gestión ambiental no solo tenemos que ver lo negativo, las cosas que pueden fallar, también tenemos que tener la capacidad de encontrar oportunidades que seguramente van a ayudar a que se mejore nuestro desempeño ambiental. Entonces, todas esas oportunidades son efectos potencialmente beneficiosos en este caso para nuestro sistema de gestión y para el medio ambiente. Ahora, en la práctica, la verdad, la mayoría de las organizaciones suele identificar siempre más riesgos que oportunidades. Ahora, la idea es que cuando usted esté en esta etapa, realmente identifiquemos los riesgos y oportunidades que están presentes, ¿no? Tampoco tratemos de forzar, de encontrar oportunidades, porque a veces no siempre es posible identificarlas en una primera instancia. Entonces, riesgo y oportunidad, elemento que se ha incorporado como conceptos nuevos dentro del sistema de gestión ambiental. Siguiente. También quiero hacer énfasis en este concepto, información documentada. Por ejemplo, en las antiguas versiones teníamos la expresión documento, procedimiento documentado. Y cuando veíamos esas expresiones, automáticamente teníamos que generar un documento obligatorio. Ahora, la expresión que indica que necesitamos, en este caso, tener un documento formalmente establecido es la siguiente. Donde veamos en la norma la expresión mantener información documentada, eso nos obliga a que para ese punto la norma sí o sí tenemos que generar un documento ya sea en formato físico o en electrónico. Por ejemplo, si se fijan en el punto 5.2 de la norma, esto está vinculado a la política ambiental. Claramente nos dice que tenemos que mantener una política ambiental y esta debe, en este caso, formalizarse como información documentada. Otro punto donde nos habla de mantener información documentada es el 4.3 de la norma, donde nos dice que tenemos que especificar el alcance del sistema. Entonces, donde veamos esa expresión mantener información documentada, ahí debemos generar algún tipo de documento. Después, en las antiguas versiones se hablaba de la expresión de registro, que ahora el término correcto es conservar información documentada. Entonces, ¿qué es un registro? Es una evidencia objetiva de la realización de una actividad. Entonces, igual en varios puntos de la norma, donde veamos esa expresión conservar información documentada, es obligatorio generar algún tipo de registro, ya sea físico o digital. Ahora, donde veamos simplemente la expresión información, ahí no es obligación documentarla, ahí dependerá si la empresa quiere tal vez formalizar en algún documento. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a estas expresiones. Mantener información documentada para algún tipo de documento y conservar información documentada, lo que involucra algún tipo de registro. Siguiente. Antes de entrar a la revisión con más detalle de la norma, vamos a hacer un pequeño sondeo, pero en principio quiero que vean esta imagen. Es una imagen que hasta hace poco era muy cotidiana en nuestra ciudad, aunque también sabemos que creo que algunos días se está dando un fenómeno parecido. Entonces, veámoslo desde el punto de vista ambiental. Entonces, lo que les voy a pedir en el sondeo que vamos a hacer es que ustedes me indiquen qué riesgos desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, podemos encontrar en esta fotografía. ¿Qué es lo que vemos en la fotografía? Hay vehículos de transporte, ¿sí? Después hay, bueno, alguien ya está respondiendo. Hay, bueno, algunos carteles, hay, bueno, algunos cables. Siguiente, por favor. Ahí también tenemos una foto que habitualmente es cotidiana en nuestra ciudad. Ahí tenemos un paso de cebra y bueno, hay vehículos tanto de transporte público como transporte privado. Entonces, lo que quiero es que un poquito nos pongamos a pensar
desde el punto de vista ambiental, qué riesgos podemos ver en esas imágenes, ¿sí? Para esto, en unos minutos le voy a pedir a Oscar que me habilite. Vamos a compartir un sondeo, ¿sí? Mientras tanto, habilitamos la plataforma para hacer el sondeo. Les pediría que vayan pensando en esas dos imágenes y vayan viendo qué tipo de riesgos desde el punto de vista ambiental existen. Entonces, enseguida Oscar me va a habilitar la... ¿Sí ya me habilitó? Bueno, ya se puede ver en pantalla. Entonces, teniendo en imagen las dos fotografías que veíamos, les voy a pedir que entren a esta página web. Les doy la dirección en cualquiera de sus dispositivos. Es www.menti.com. Y una vez que vayan a la página web, van a poner este código que se ve en pantalla, es el 895107. Y ahí les voy a pedir que vayan indicando qué riesgos desde el punto de vista ambiental se puede ver en las fotografías que veíamos hace un momento. Entonces, entran a menti.com y anotan el código 895107. Entonces, ahí pueden ir llenando qué riesgos desde el punto de vista ambiental se puede visualizar. Ya están empezando a completar. Por ejemplo, dicen riesgo acústico, incendio. ¿Qué más? Me gustaría que vayan completando el sondeo. Ruido, muy bien. Residuos. Ahí dicen contaminación acústica, visual, emisión de dióxido de carbono, ruido, emisión de CO2, contaminación atmosférica. Ya van empezando algunas coincidencias, ¿no? Incendio, ruido ocupacional, bueno, eso es más ámbito de salud, pero igual hay una línea delgada entre el medio ambiente y la seguridad. Entonces, como verán, en unas fotografías tal vez de actividades tan cotidianas que nos toca vivir o por ahí hacer, existen riesgos desde el punto de vista ambiental. ¿Sí? Entonces, me parece que ha habido coincidencias con algunos elementos. Vamos a volver a la presentación. Entonces le voy a pedir a Oscar que retome la conexión. Bien, entonces simplemente quería un poquito hacer un sondeo para que vean que el tema de identificar los riesgos desde el punto de vista ambiental no es tan complejo como parece. En muchas ocasiones las organizaciones a veces se complican demasiado
Y la idea es, sí, evidentemente, tenemos que conocer el proceso para hacer una identificación del riesgo, pero no es nada del otro mundo, como se dice. Entonces, ahora empecemos a desglosar la norma ISO 14001. Como les decía, la norma está estructurada en capítulos, son 10. Vamos a empezar del capítulo 4 al capítulo 10, que son los requisitos normativos. En el capítulo 4, la norma nos habla del contexto de la organización. A su vez, en esta parte tenemos 4 requisitos. En el 4.1, la norma nos habla de la comprensión de la organización y su contexto. Este requisito es nuevo para esta norma. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá la norma? Básicamente nos solicita la norma que tenemos que ver en qué contexto, tanto interno como externo, se está moviendo la organización. Cuando hablamos del contexto interno, es decir, estamos en la propia organización. Y a nivel externo hay varios factores que nos influyen. Ahora, para cubrir este requisito normativo, lo que habitualmente se hace es, por ahí, hacer un análisis FODA. Pero nuevamente, este FODA tiene que ser desde el punto de vista ambiental. Es decir, voy a identificar para mi organización mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Entonces, lo importante de hacer este análisis y tener una comprensión del contexto es que voy a tener en cuenta todos los factores internos y externos que me influyen. Por ejemplo, ahora, seguramente todas las organizaciones que trabajan, por ejemplo, con la 14.1, seguro que hicieron, ¿no? Tal vez un FODA ambiental al principio de la gestión. Ahora, por el contexto en el que estamos viviendo, me imagino que las organizaciones han tenido que actualizar su matriz FODA por los efectos que nos ha causado la pandemia. ¿Sí? Entonces, lo que la norma está haciendo es que realmente estemos más pendientes tanto de los factores internos como externos que nos pueden influir. Luego, en el 4.2, la norma nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Este también es un nuevo requisito para esta norma. Entonces, acá lo fundamental es que en primera instancia, como sistema de gestión, identifiquemos quiénes son nuestras partes interesadas. Ahora, las partes interesadas, digamos, típicas que se puede dar en un sistema de gestión ambiental son las siguientes. Por ejemplo, es parte interesada nuestros clientes, los proveedores, nuestros trabajadores, la comunidad donde está situada la organización. Por las características de nuestra ciudad hay muchas industrias, empresas que prácticamente han quedado en áreas residenciales. Entonces, la comunidad ejerce seguramente fuerza, ¿no? O presión desde el punto de vista ambiental. Otra parte interesada suele ser la autoridad competente, es decir, el gobierno. ¿Sí? Y después está la sociedad en general. Entonces, en este punto tenemos que hacer un listado de cuáles son nuestras partes interesadas y después también tenemos que identificar cuáles son los requisitos y expectativas que tiene cada una de las partes interesadas. Entonces, cuando hagamos ese ejercicio, seguramente vamos a identificar que algunas partes interesadas ejercen mucho más presión que otras, siempre desde el punto de vista ambiental. En el punto 4.3, la norma nos habla de la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Entonces, acá, la norma, como les indicaba, y si pueden revisar el punto 4.3 del documento de apoyo, específicamente nos dice que el alcance debe mantenerse como información documentada. Es decir, tenemos que en algún lugar documentar cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión ambiental. Cuando estemos documentando el alcance de nuestro sistema de gestión ambiental, tenemos que tomar en cuenta los procesos que están involucrados y sobre todo los sitios de operación. Por ejemplo, algunas empresas puede ser, ¿no?, que tengan, no sé, su casa matriz en La Paz, pero
tenemos otras oficinas regionales o incluso la parte operativa puede ser que esté en otro departamento. Entonces, cuando definimos el alcance del sistema de gestión ambiental, tomar en cuenta los procesos y los sitios de operación. En el punto 4.4, la norma nos habla del sistema de gestión ambiental, que básicamente esto suele ser identificar los procesos que están dentro del alcance. Los procesos habitualmente podemos clasificarlos de la siguiente manera. Hay una serie de procesos que los denominamos estratégicos. Por ejemplo, ahí está la dirección, el mismo sistema de gestión. Luego están los procesos operativos. Ahí es donde está toda la parte, digamos, que está vinculada a la razón de ser de la empresa. Y después habrá otro grupo de procesos que son los procesos de soporte o apoyo, que son aquellos que ayudan a que los demás procesos funcionen. Entonces, básicamente teniendo una estructura o un mapa de procesos, vamos a estar cubriendo el punto 4.4 de la norma. Entonces, en este capítulo, sobre todo la norma lo que pretende es que la organización siempre tome en cuenta en qué contexto nos estamos moviendo, cómo influyen nuestras partes interesadas y obviamente esto tiene que ser coherente con el alcance y los procesos que hemos definido que van a ser parte de nuestro sistema de gestión ambiental. Siguiente. Pasamos al capítulo 5, liderazgo. Este capítulo a su vez se divide en 3 partes. En el 5.1 la norma nos habla de liderazgo y compromiso. Ahora, dentro del sistema de gestión ambiental, este liderazgo y compromiso debe partir de la alta dirección. ¿Sí? Es decir, la máxima instancia de la organización, sea una gerencia, sea un directorio, o sea una MAE, como les decía, si estamos en el sector público. Entonces, ese liderazgo tiene que irradiarse desde la máxima instancia y debe ir bajando hasta la parte más operativa en la organización. Pero otra aclaración importante, si bien el liderazgo viene de la alta dirección, todos somos corresponsables con el sistema de gestión. En la mayoría de las organizaciones siempre va a haber, ¿no?, una persona que es tal vez la responsable o la coordinadora del sistema de gestión ambiental. Está bien, por temas operativos se lo hace, pero no olvidemos que todos dentro del sistema de gestión son corresponsables de la gestión de los aspectos e impactos ambientales. Entonces, sobre todo la norma en el 5.1 está haciendo mucho énfasis en eso, es decir, que realmente debe haber ese compromiso con el medio ambiente. Pasando al siguiente punto, el 5.2, la política ambiental. Acá básicamente la norma nos define que la política ambiental debe cumplir ciertas condiciones. Entonces, cuando ustedes estén en la etapa de formulación de la política ambiental, sobre todo tomar en cuenta lo que nos pide la norma en el punto 5.2. Por ejemplo, la norma nos pide, ¿no?, que nuestra política sea coherente con los aspectos, impactos ambientales que están involucrados con la organización. Después nos pide una serie de compromisos. Por ejemplo, está el compromiso con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la mejora continua. Y también es un elemento explícito de la política ambiental. Tenemos que comprometernos a cumplir la legislación que nos aplica. ¿Sí? Y finalmente el tema de la mejora continua. Entonces, cuando ustedes formulen la política ambiental, asegúrense que esos elementos que nos plantea la norma estén reflejados en la redacción de la política. Ahora, seguramente en algún momento la organización va a definir su política y la va a difundir, pero el reto, la verdad, como sistema de gestión va a ser que realmente esa política se la entienda al interior de la organización. Entonces, habitualmente eso al principio por ahí no lo tenemos, pero poco a poco tenemos que asegurarnos que realmente todo el personal sepa
cuál es el lineamiento, cuál es la política desde el punto de vista ambiental. Después, obviamente, también la política va a ser siempre nuestro marco de referencia para plantear nuestros objetivos ambientales. Pasando al punto 5.3, está la definición de roles, responsabilidades y autoridades. Entonces, en esta parte, ¿de qué tenemos que asegurarnos? Para todos los puestos que están vinculados al alcance, entonces por eso ahora la importancia de que tenemos que mantener como información documentada o definir claramente cuál es nuestro alcance, es que tenemos que establecer responsabilidades y autoridades para todos los puestos que están relacionados con el alcance del sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Ahora, la definición de responsabilidad y autoridad habitualmente se suele hacer y se refleja, por ejemplo, en el manual de funciones o en el perfil de cargo. Otro elemento que tenemos que asegurarnos es que estos manuales de funciones incorporen algunas acciones específicas relacionadas al medio ambiente. Es decir, dentro de los perfiles tenemos que incorporar funciones. Claro, esto dependerá del nivel del puesto, pero tenemos que darles algunas funciones desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, no sé, selección de residuos podría ser una función global para todos. Conocer los aspectos ambientales involucrados a los procesos que uno maneja. ¿Sí? Esto les comento porque habitualmente los perfiles de cargos siempre suelen estar orientados más a la parte calidad. Entonces, como estamos en un sistema de gestión ambiental, tenemos que ver que algunas funciones del medio ambiente se vayan incorporando en los perfiles o en los manuales de funciones. Y el tema de roles, que es un requisito nuevo también para esta norma, se refiere a que independientemente de que a veces en la organización tenemos un puesto, un cargo que seguramente tiene ciertas responsabilidades y autoridades, a veces vamos asumiendo otros roles dentro del sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, un rol que se suele asumir, aparte de las funciones que uno puede tener, es ser, por ejemplo, auditor interno del sistema de gestión ambiental. Es decir, es un rol que si bien por ahí no está en mi manual de funciones, pero ese rol lo voy ejerciendo. Otro rol también podría ser parte de la brigada de respuesta ante emergencias. Entonces van a haber roles que si bien tal vez no están formalizados en algún documento, son acciones que vamos asumiendo para el funcionamiento del sistema de gestión. Siguiente, por favor. Entrando al capítulo 6 de la norma, es el capítulo de planificación. Acá tenemos el 6.1, que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades, y el 6.2, objetivos ambientales y su planificación para lograrlos. Algo ya hemos hablado de los riesgos y oportunidades, pero en particular vamos a comentar qué es lo que nos pide la norma en esta parte. Entonces, en el 6.1 la norma nos habla de los riesgos y oportunidades. En el punto 6.1.1 nos habla de las generalidades. Y acá sobre todo la norma nos plantea en realidad que la organización tiene que establecer cuál va a ser su metodología para el tratamiento de los riesgos y oportunidades. Para esto podemos tomar como referencia las normas que comentábamos al principio, la ISO 31000 que nos da el proceso de gestión del riesgo y la ISO 31010 que nos da las técnicas de evaluación del riesgo. Entonces, cuando ustedes estén en esta etapa de la identificación de riesgos y oportunidades, van a ver dos niveles. Por ejemplo, van a haber riesgos y oportunidades que están vinculados más a nivel estratégico o de sistema de gestión. Por ejemplo, estos riesgos y oportunidades los podemos identificar a través de una matriz FODA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son riesgos y oportunidades de tipo estratégico que vienen de la matriz FODA. El otro nivel de riesgos y oportunidades está vinculado a la parte operativa. Y sobre todo esto se refiere al manejo de los aspectos e impactos ambientales. Entonces,
Pues nos tenemos que mover en esos dos niveles, a nivel estratégico y a nivel operativo, ¿sí? Entonces, como recomendación, cuando ustedes estén planteando su metodología, que sea algo sencillo para empezar, para que realmente todos lo entiendan en la organización y después seguramente podemos ir mejorando, fortaleciendo nuestra metodología. Entonces, tenemos que tener clarito cuál es la metodología que estamos eligiendo, ¿no? Tomando esos dos niveles, el ámbito estratégico y el ámbito operativo. Después, en el punto 612, la norma nos habla de los aspectos ambientales. Por ejemplo, este requisito siempre ha estado desde la primera versión de la ISO 14001. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá la norma? Nos solicita que hagamos la identificación, evaluación y definamos los controles para nuestros aspectos ambientales. ¿Esto con qué fin se hace? Se hace con el fin de identificar cuáles son los aspectos ambientales significativos. Y seguramente aquellos aspectos ambientales que salgan significativos luego de la evaluación van a ser aquellos que vamos a tener que controlarlos seguramente mediante, bueno, varias herramientas. ¿Sí? Entonces, la idea de la norma 14001 es que tenemos que gestionar los aspectos ambientales para, en lo posible, no impactar el medio ambiente o si ese impacto sea mínimo, tratar de reducir. Luego, en el punto 613, la norma nos habla de los requisitos legales y otros requisitos. Acá básicamente la norma nos pide, y es un trabajito que a veces suele ser bastante amplio, tenemos que hacer la identificación de los requisitos legales que aplican a la organización. Entonces, por ejemplo, en nuestro contexto habrá que consultar artículo por artículo, ¿no? Por ejemplo, la ley de medio ambiente, ver qué partes me aplican a la organización, la ley de la madre tierra, los 6 reglamentos generales, si estoy en el sector industrial, los RACIM, o ver algún reglamento específico, ¿no? Hay algunos para el sector petrolero, minero y así. Entonces, tiene que ser una revisión a detalle para realmente identificar cuáles de esos artículos me aplican como organización. Ahora, los otros requisitos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, todo el tema legal, seguramente lo vamos a sacar, ¿no? De las leyes, decretos. Y acá en esta parte también, cuando estemos en la identificación de los requisitos legales, tomar en cuenta aquellos requisitos legales que puede ser que se promulguen a nivel de gobernación o a nivel de municipio. ¿Sí? Entonces, todos los niveles de la legislación tienen que tomar en cuenta, ¿no? El nivel nacional, el nivel de gobernación y el nivel de municipio. Y donde aplique el nivel regional. Entonces, esos son los legales. Los otros requisitos se refieren a aquellos requerimientos que sobre todo suelen estar en los contratos del cliente. Entonces, cuando firmamos algún contrato con un cliente, cuando hacemos alguna obra, algún trabajo, seguramente aparte de cumplir la parte legal, el cliente nos va a pedir algunos requerimientos particulares para el medio ambiente que también los tenemos que identificar. Acá suele ser, en muchos casos, una matriz bastante amplia, es decir, hay bastante legislación a nivel nacional y también, si bien a nivel gobernación o municipal no hay tanto, igual, bueno, tenemos que consultarlo. Pasando al punto 614, la norma nos habla ahora de la planificación de acciones. Este requisito es nuevo para esta norma. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos plantea acá la norma? La norma nos indica que cuando va a haber un cambio que involucra tal vez la generación de algún nuevo aspecto ambiental o por ahí ese cambio va a generar que mi proceso se modifique, tenemos que planificar ese cambio de manera que se lo haga de manera ordenada. Por ejemplo, un cambio que puede darse en una organización, imagínense, tengo una línea de producción y decido implementar otra línea de producción, es decir, estoy incorporando un nuevo proceso. Entonces,
es un cambio que debo hacerlo de manera planificada. Luego, en el punto 6.2 están los objetivos ambientales y su planificación para lograrlos. Acá básicamente la norma nos plantea es que tenemos que definir objetivos ambientales y estos objetivos ambientales deben desplegarse en un plan de acción. Por ejemplo, si mi objetivo ambiental, no sé, va a ser reducir la contaminación de cubo, por decir. Entonces, ese objetivo va a tener un plan de acción. Entonces, por ejemplo, en el plan de acción tendré que indicar, ¿no? ¿Qué actividad voy a hacer para reducir el DQO? ¿Quién es el responsable? ¿Qué plazo tiene? ¿Qué recursos necesito? Y también tendrá una meta asignada. Por decir, voy a reducir el DQO en un, no sé, 10%. Entonces, los objetivos ambientales deben desplegarse en un plan de acción. Entonces, estos son los elementos que nos plantea la norma en el capítulo 6. Siguiente. Acá, antes de pasar al siguiente requisito, quería un poco mostrarles la relación entre el aspecto impacto, es decir, es una relación causa-efecto. Acá tenemos en pantalla, bueno, imaginémonos una actividad productiva donde ahí está la industria que seguramente, bueno, fabrica algún producto. Entonces, ¿qué aspectos ambientales se están generando? Por ejemplo, hay consumos de agua y energía, seguramente para que la industria funcione, y también hay algunos vertidos al medio ambiente, ¿sí? Y acá un poco recordando la definición de aspecto ambiental, cuando hagamos la identificación de los aspectos ambientales, tenemos que tomar en cuenta nuestras actividades, productos y servicios, ¿sí? Entonces, estos aspectos ambientales seguramente pueden generar algunos impactos. Acá igual de manera genérica se tiene, ¿no? Un posible impacto podría ser contaminación del aire, otro agotamiento de recursos, o tal vez también la contaminación de aguas o del suelo. Entonces, siempre veamos esa relación causa-efecto entre el aspecto y el impacto. Y esto, digamos, se suele hacer el análisis proceso por proceso. Esto es a nivel más operativo. Continuamos. Pasando al siguiente capítulo de la norma, estamos en el capítulo 7, son los requisitos de apoyo. Acá tenemos cinco puntos. En el 7.1 la norma nos habla de los recursos. Entonces, básicamente acá la norma nos pide que la organización asigne los recursos necesarios para poder en primera instancia implementar y luego mantener el sistema de gestión ambiental. Cuando hablamos de recursos nos referimos a recursos humanos, infraestructura, recursos financieros, pero acá lo importante es que realmente la alta dirección tenga la perspectiva de que para este sistema de gestión tengo que proporcionar los recursos necesarios. También es cierto, no hay tantas empresas con ISO 14001. ¿Por qué? En muchos casos esto involucra que la alta dirección asigne una cantidad importante de recursos. ¿Sí? Porque acordémonos, el implementar la 14001 es una muy buena herramienta de gestión que nos sirve, pero con o sin sistema de gestión tenemos que cumplir la legislación. ¿Sí? Entonces, a veces las empresas no siempre tienen las condiciones de entrada para cumplir en primera instancia la legislación. Ahora, si voy a implementar la 14001, seguramente va a ser una herramienta que me va a ayudar a eso. Entonces, siempre suele ser un punto complejo en las organizaciones asignar recursos para el cuidado del medio ambiente. Pasando al siguiente punto, el 7.2, el requisito de competencia. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá la norma?
Básicamente la norma nos pide lo siguiente. Para todos los puestos que están dentro del alcance del sistema de gestión, tengo que definir la competencia necesaria. Y cuando hablamos de competencia, básicamente hablamos de tres cosas. Para los diferentes puestos tengo que definir, en primera instancia, un nivel de educación. ¿Sí? ¿Qué educación necesito? Luego, ¿qué formación o experiencia necesaria? Entonces, esos son los tres factores que tengo que tomar en cuenta para la definición de la competencia. Educación, formación o experiencia. Ahora, lo que habitualmente uno hace es balancear esos tres factores. Tal vez para los puestos más operativos no haré mucho énfasis tal vez en educación o formación, pero sí voy a hacer más énfasis en experiencia. Para puestos intermedios, tal vez sí le voy a pedir más el tema de educación. Y para puestos, digamos, que están tal vez en un nivel más directivo, seré más exigente en el tema de la formación. ¿Sí? Entonces, la idea es que balanceemos esos tres factores. Y por si acaso, esos perfiles lo define la organización. Entonces, uno es libre de definir el perfil del puesto, por ejemplo, o sea, para ser encargado del sistema de gestión ambiental, bueno, habrá un perfil, pero es el perfil que la organización ha identificado que es el que se requiere para que el sistema funcione. Y así puesto por puesto, digamos, no sé, encargado de producción, encargado de almacén, incluso a la parte comercial llega esto. ¿Sí? Entonces, una vez que definimos el nivel de competencia, también tenemos que asegurarnos de que ese nivel de competencia se cumple. Porque a veces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo cuando se hace auditoría. Tú vas, revisas el perfil de competencia de algún puesto y te encuentras con que no cumplen el perfil. Entonces, realmente tengan mucho cuidado cuando definan el perfil de competencia del personal, porque esto tiene que ser demostrable. ¿Sí? Paralelamente a la competencia, también la norma en este punto nos habla de la formación, es decir, la verdad, en el sistema de gestión ambiental se trabaja bastante información, es decir, en muchos casos a veces no siempre las prácticas ambientales son parte, ¿no?, de las actividades cotidianas en la organización, entonces se trabaja bastante en capacitación, ¿sí? Y cuando hablamos de capacitación, también la norma nos habla de que tenemos que evaluar la eficacia de la capacitación. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, imagínense, capacitamos a nuestro personal en la clasificación de residuos, ¿no? Digamos, ahí clasificamos los residuos, digamos, plásticos, papel, orgánicos, bueno, tenemos nuestra clasificación de residuos, ¿sí? Puede ser que la primera semana, bueno, todos hagan esa clasificación, la cumplan, ¿no? Pero luego pasa el mes, voy a fijar los contenedores de basura y hay una mezcla de todo, ¿sí? Donde debía haber orgánicos, encuentro vidrios y encuentro de todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso me indica que la capacitación no ha sido eficaz. Entonces, la verdad se trabaja bastante en temas de capacitación en este sistema de gestión. Luego, en el punto 7.3, la norma nos habla de la toma de conciencia. La verdad, evaluar la toma de conciencia a veces no siempre es tan objetivo. Habitualmente, como uno va viendo cambios de comportamiento, realmente me doy cuenta que el personal está tomando conciencia. Eso suele ser en el tiempo. Por ejemplo, si mi personal realmente está cumpliendo los procedimientos que hemos establecido. Si mi personal me conoce la política ambiental, no necesariamente de memoria, pero sí sabe a qué apunta la política. Entonces, la toma de conciencia, la verdad, uno lo veo hablando en el tiempo y a veces también esto suele retrasar la implementación, porque por más que capacitas al personal, a veces la toma de conciencia no siempre se la va adquiriendo de manera rápida, es decir, a veces nos cuesta incluso años. Después, pasando al punto 7.4, están los requisitos de comunicación. Ya como les decía, la norma, bueno, en particular habla, ¿no?, de la comunicación interna y externa.
Hablando en relación a la comunicación interna, por ejemplo, hay cierta información que sí es importante que el personal lo conozca. Por ejemplo, los dueños de procesos mínimo deberían conocer cuáles son los aspectos ambientales vinculados a su área de trabajo. ¿Sí? Entonces, es un tema de comunicación que tenemos que trabajar internamente. Después, conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. ¿Sí? Entonces, se busca que esa comunicación sea eficaz a nivel interno. Después, la comunicación a nivel externa abarca el relacionamiento con las partes interesadas. Por ejemplo, la parte interesada que nos va a ejercer más presión desde el punto de vista legal va a ser seguramente la autoridad competente. Entonces, si la autoridad competente, ya sea, no sé, municipio o ministerio o gobernación, nos hace una comunicación, nos hace requerimiento de información, tenemos que tener los mecanismos para rápidamente, bueno, seguramente informar de algún requerimiento que se tiene mediante la autoridad competente. Entonces, en comunicación trabajamos en esos dos niveles, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y lo que se busca es que la comunicación sea eficaz. En esta parte de comunicación también es importante cuando hay algún reclamo desde el punto de vista ambiental, un reclamo que aplica, tenemos que darle el tratamiento respectivo. Hace un rato comentábamos, por las características de nuestra ciudad, a veces muchas empresas, industrias han quedado prácticamente en barrios residenciales. Entonces, a veces el cliente se queja, ¿no? Bueno, o sea, hay mucha entrada y salida de vehículos. El proceso que usted tiene genera mucho ruido, es decir, van a haber reclamos desde el punto de vista ambiental. Entonces, esos reclamos seguramente tenemos que irlos tratando. Y finalmente, en el punto 7.5, en este capítulo, la norma nos habla de la información documentada. ¿Sí? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que nos pide acá la norma? Cuando nos habla de información documentada, la norma nos solicita que tenemos que tener bajo control todos los documentos y registros que generamos a nivel interno y también tomar en cuenta los documentos y registros de tipo externo. Por ejemplo, los documentos de tipo interno, es decir, aquellos que hacemos en la propia organización, pueden ser procedimientos de trabajo, instructivos, formatos, planes, programas, especificaciones, es decir, una variedad de documentación interna que realizamos. Pero van a haber otros documentos de tipo externo, sobre todo los vinculados a la parte legal, que nos van a generar obligaciones. Entonces, tanto los documentos internos como externos, tenemos que tenerlos bajo control. Y ahora, bueno, un poco la tendencia es que este control de la información documentada lo podemos hacer en formato digital, ¿no? Bueno, podemos tener una plataforma, un software para ir controlando y distribuyendo la documentación que genera nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, porque a veces siempre se da, incluso en empresas que ya tienen años con su sistema de gestión, de vez en cuando algún documento ahí se nos sale de control. Siguiente, por favor. Pasamos al capítulo 8. Acá tenemos dos puntos. Está la planificación y control operacional y la preparación y respuesta ante emergencias. En el 8.1, planificación y control operacional, ¿qué es lo que nos pide la norma? En el 6.1.2, recordemos, la norma nos pide que identifiquemos los aspectos ambientales. ¿Sí? Entonces, acá, con este punto, el 8.1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar los controles operacionales que hemos establecido para manejar los aspectos ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos de controles operacionales. Por ejemplo, podríamos tener un medidor de pH, por ejemplo. Ese es un control operacional, ¿no? Nos están midiendo el pH y eso nos está asegurando de que, bueno, no haga una descarga, digamos, a un cuerpo de agua y que genere contaminación. Otro ejemplo de control operacional. Puedo tener un procedimiento de muestreo de efluentes, por ejemplo.
Entonces, los controles operacionales son todos aquellos elementos que hemos definido para poder tener bajo control los aspectos ambientales de manera de que no lleguemos a impactar al medio ambiente. ¿Sí? Luego, en el punto 8.2 está la preparación y respuesta ante emergencias. Este requisito plantea lo siguiente. En primera instancia nos pide que tengamos una sistemática para responder a situaciones de emergencias. ¿Sí? Entonces, habitualmente acá se suele tener un procedimiento de respuesta ante emergencias. Después también acá nos habla de que periódicamente deberíamos hacer simulacros, ¿sí?, de respuesta ante emergencias. Entonces, ¿cómo identifico las emergencias? Ahí utilizaré los riesgos desde el punto de vista ambiental que he identificado y también mi matriz de aspectos impactos. Sobre todo de ahí voy a poder sacar cuáles son las emergencias más frecuentes que pueden haber y que afecten a la organización. Entonces acá vamos a volver a habilitar un nuevo sondeo. Entonces, le voy a pedir a Oscar que me habilite el control. Nuevamente acá les voy a pedir que ingresen a la página menti.com y la consulta es la siguiente. Dice, ¿qué emergencias desde el punto de vista ambiental pueden ocurrir en la organización? ¿Sí? Entonces, a ver, quisiera un poquito conocer cuáles son las emergencias que ustedes piensan que son más comunes a una organización. Entonces, vayan a menti.com, ingresen el código 205369. Entonces, vamos a hacer un listadito de cuáles son las emergencias más habituales, siempre desde el punto de vista ambiental. Ahí muy bien, incendios. ¿Qué más? Aguas residuales. Muy bien, dice derrames de químicos. Ya están llegando más sondeos. Hay otra coincidencia, derrames, residuos. Más dice basura, accidentes. A ver, llegamos a 20 personas en el sondeo. Estamos 13, nos falta 7. Participen. Vuelco transporte, muy bien. Derrames de hidrocarburos. Esperemos un minuto. Si hay algún tipo de emergencia que se les ocurra, ¿no?, que pueda haber en la organización.
Entonces, tal vez para complementar, podría haber fugas, ¿no? Tal vez de algún gas. Bueno, creo que ahí nos queda como ejemplo. Entonces, por favor, Oscar, ¿puedes volver al control de la presentación? Gracias. Entonces, para resolver este tema de emergencias, siempre toman en cuenta los aspectos y la matriz de riesgos para priorizar cuáles son las emergencias que voy a seguramente tratar cuando existe esta situación. Ahora pasemos al capítulo 9, que es la evaluación del desempeño. En el 9.1, la norma nos habla del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Entonces, sobre todo, este seguimiento y medición se hace a través de la definición de indicadores. Entonces, para los diferentes procesos que tengo dentro del sistema de gestión ambiental, voy a establecer indicadores y esos indicadores periódicamente los voy a ir monitoreando. Lo nuevo que se ha incorporado en la norma son los requisitos de análisis y evaluación. ¿A qué se refiere esto? Lo que la norma nos está pidiendo es que en base, por ejemplo, al monitoreo que hago de mis indicadores, después seguramente a veces también hay reclamos del cliente, tengo que hacer un análisis de esa información. ¿Y esto por qué? A veces ocurre en las organizaciones que si bien tengo ahí los datos, pero no utilizo para nada esa información. Pues ahora la norma ha puesto como requisito explícito que tengo que analizar y evaluar la información que está generando mi sistema de gestión. ¿Sí? Y esto me va a permitir tomar mejores decisiones relacionados a los aspectos e impactos ambientales. Luego, en el punto 9.1.1, la norma nos habla de generalidades. Ahí lo que habitualmente en realidad lo que nos pide es que esto lo formalicen en alguna metodología para hacer el seguimiento y medición. Y acá en particular también nos habla de la importancia de que cuando realice algún monitoreo, generalmente lo voy a hacer con algún dispositivo de seguimiento y medición, es decir, un medidor de gases, por ejemplo, un controlador de humedad, bueno, algún equipo que me mide alguna variable. Entonces, cuando tengo algún equipo, este equipo tengo que calibrarlo o verificarlo. Ahora, en nuestro medio es muy común que, bueno, no todas las empresas tienen estos equipos de seguimiento y medición. Lo que suele ocurrir es que estos monitoreos ambientales me lo suele hacer alguna empresa consultora, está bien. Si nos vamos a ir por ese lado, es válido. Lo que sí, digamos, tenemos que asegurarnos que cuando hagan algunas mediciones, los equipos con los que se realicen sean calibrados o verificados. Entonces, tengan cuidado en eso porque a veces no siempre se toman en cuenta esos lineamientos. Después, pasando al 9.1.2, la norma nos habla de la evaluación del cumplimiento. Esta evaluación del cumplimiento, por si acaso, está relacionada mucho con el punto 6.1.3, donde veíamos los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la norma? Que evaluemos, imagínense que he hecho la identificación de los requisitos legales y me aplican, digamos, entre toda la legislación nacional, gobernación y municipal, por decir, tengo 200 requisitos desde el punto de vista ambiental que debo cumplir. ¿Sí? Entonces, en este punto la norma tengo que evaluar si realmente esos 200 requisitos que he identificado los estoy cumpliendo. Ahora, si lo estoy cumpliendo está muy bien, ¿no? Ahora, habitualmente al principio no siempre es así. Entonces, aquellos requisitos ambientales que identifico que no los estoy cumpliendo, seguramente saldrán en la evaluación y a partir de eso tengo que establecer planes de acción para en un tiempo corto poder alinearnos al cumplimiento de esos requisitos legales. Entonces, acá se está cerrando el ciclo, ¿no?
En el 613 identifica el requisito legal y acá lo estoy evaluando. Pasando al 9.2 está el requisito de auditoría interna. En esta parte la norma nos plantea, en primera instancia, que debo establecer un programa de auditorías. Entonces, tengo que tener un programa de auditorías. Lo que se estila es por lo menos hacer una auditoría al año, aunque para algunos procesos puedo hacerlo con mayor frecuencia. Entonces, debo establecer mi programa de auditorías. Debo definir, en este caso, qué pasos voy a seguir para hacer una auditoría interna. Acá se toma como referencia la norma 19.011. Después, otro elemento sustancial para este punto es que debo asegurarme de la competencia de mis auditores. Entonces, cuando ustedes planifiquen la auditoría interna, en primera instancia definirán, ¿no?, el perfil del auditor. Por ejemplo, no sé, le puedo pedir a mi auditor que, bueno, como nivel de educación, no sé, que sea técnico, digamos, ¿no? Tenga ese nivel de educación. Como formación le puedo pedir que tenga un curso de la norma 14.001 y de la norma 19.011. Y en el tema de experiencia, mínimo tal vez le pido que haya hecho una auditoría o haya participado como auditor en una auditoría. Entonces, en base a eso, voy a calificar a mis auditores y ellos son los que van a hacer la auditoría interna. Entonces, cada vez más se está haciendo énfasis en que el equipo auditor que haga la auditoría tenga la competencia suficiente. Nuevamente, la competencia lo define la organización, pero asegurémonos de que esa competencia se cumple. Y finalmente, el tema de auditoría, bueno, si es que hay desvíos, seguramente hay que hacer el tratamiento de las no conformidades. Pasando al punto 9.3, revisión por la dirección. En esta parte de la norma, lo que nos pide es que, igual de una manera periódica, que suele ser también una vez al año, hagamos una revisión del sistema de gestión ambiental. Para esto, la norma ustedes pueden ver, hay una serie de elementos de entrada, así se denomina, para la revisión por la dirección. Esa información la tengo que tener a mano para que la alta dirección tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos que nos pide la norma para hacer la revisión por la dirección, por ejemplo, que haya hecho una auditoría interna completa, que tenga el detalle del estado de las acciones correctivas, ver cómo están los aspectos ambientales, el tema de los riesgos, cómo andamos en el cumplimiento legal, indicadores de proceso. Es decir, bueno, hay varios requerimientos en este caso para que hagamos la revisión por dirección. Entonces, lo importante de la revisión es, en primera instancia, que nos aseguremos que tenemos la información que nos pide la norma, luego hagamos la revisión por la dirección y, lo más importante, de esa revisión se saquen conclusiones. Por ejemplo, esas conclusiones podrían apuntar, no sé, a que la alta dirección defina, ¿no? Como que estamos un poquito, digamos, flojos en el tema de formación. Entonces, no sé, reforcemos esa parte, ¿no? O tal vez a nuestros auditores les falta capacitación. Bueno, entonces igual habrá que ver qué es lo que hacemos. Entonces, lo importante de la revisión por la dirección es que se tomen conclusiones y se definan planes de acción. Siguiente. Pasando al último punto de la norma, el capítulo de mejora. En el 10.1, generalidades, es un capítulo introductorio. En el punto 10.2, la norma nos habla del requisito de no conformidad de acción correctiva. Entonces, cuando hay no conformidades, en realidad, lo que la norma plantea es que se deben plantear acciones correctivas. Ahora, las principales fuentes que se suele tomar para la detección de no conformidades suelen ser tanto la auditoría interna o también la auditoría externa, pero también hay otras fuentes que a veces no siempre en todas las organizaciones las toman en cuenta. Por ejemplo, el seguimiento y medición. Acuérdense lo que veíamos en el 9.1. Seguimiento, medición y análisis y evaluación. Entonces, cuando hago ese seguimiento, puedo ir identificando no conformidades. Después, si hubieran reclamos, también pueden derivar en no conformidades. Entonces, en esta parte la norma lo que pretende es que cuando hay un desvío, una no conformidad, importante plantear la acción correctiva.
Y finalmente, en el punto 10.3, mejora continua, lo que la norma nos plantea es que sean a veces cosas pequeñas que se puede hacer, tal vez modificar procedimientos, no sé, optimizar o mejorar nuestras capacitaciones, todas aquellas cosas que podamos hacer que a veces necesariamente no requieren mucho presupuesto, lo vayamos haciendo para que vayamos retroalimentando al sistema de gestión. Siguiente. Entonces, hasta acá hemos hecho un recorrido por los capítulos 4 al 10 de la norma. Entonces, ahora un poquito vamos a ver algunos de los beneficios que se esperan, ¿no?, por la implementación de la norma. En primera instancia, una vez que tengamos definido nuestra política y objetivos ambientales, seguramente vamos a tener ese curso de acción para poder retroalimentar al sistema de gestión. Después, un elemento que lo hemos mencionado, creo, varias veces, esta versión vigente de la norma realmente nos obliga a que estemos muy pegados del contexto en el cual nos estamos moviendo, ¿sí? Y ese contexto seguramente va a derivar, en algunos casos, que aparezcan nuevos riesgos, nuevas oportunidades, y esto nos va a ayudar a que nos alineemos a cumplir los requisitos legales que aplican a la organización. También la norma hace mucho énfasis en la gestión de los aspectos ambientales. Estos aspectos ambientales, bueno, están vinculados a nuestras actividades, productos y servicios. Entonces, como decíamos, es mejor que gestionemos los aspectos ambientales para no llegar a impactar al medio ambiente. Y bueno, en el caso que se impacte, tratar de minimizar estos efectos. Siguiente. Después, en el establecimiento de los controles operacionales, esto también está vinculado a los aspectos ambientales y requisitos legales. La recomendación es que pongan realmente controles operacionales que se puedan realizar. A veces uno, cuando hace alguna auditoría, te encuentras con controles que a veces no son los más eficaces, entonces tengamos cuidado en definir los controles operacionales. Y finalmente, la norma real lo que busca es que la organización tenga un mejor desempeño con el medio ambiente para así responder de una mejor manera a nuestras partes interesadas. Siguiente. Acá simplemente como referencia, hemos visto los requisitos de la 14.001. Ahora hay otras normas que la verdad, se enlazan directamente con esta norma. Simplemente mencionarles la 50.001, que es el sistema de gestión de la energía, la 14.064 parte 1, que es el cálculo de la huella de carbono organizacional, y también la 14.046, que es el cálculo de la huella de agua. Siguiente. Acá, igual, estos son los pasos que habitualmente se siguen para implementar un sistema de gestión ambiental. Entonces, todo parte de una decisión. Esta decisión lo tiene que tomar la alta dirección. Después se suele hacer un diagnóstico, o también se llama línea base. En base a eso, realizamos una planificación. Habitualmente, el implementar un sistema de gestión ambiental, si lo vamos a hacer a buen ritmo y tomando en cuenta todas las consideraciones, debería durar entre 6 meses a un año. Esto puede variar, ¿no?, en función al tipo de organización, pero ese es el tiempo habitual. En la etapa de planificación es crucial que quede claro en qué procesos y qué sitios va a estar implementado el sistema de gestión ambiental, ¿sí? Una vez que definimos eso, habrá que estructurar cierta documentación. Bueno, hay algunos requisitos que tenemos que mantenerlos y conservar con información documentada. Eso hay que asegurarnos de que lo tenemos cubierto. Luego, siempre es recomendable tener un tiempo de operación del sistema de gestión para ir validando nuestros procedimientos. Y la última etapa de implementación suele ser la auditoría interna. Es decir, en la auditoría interna vemos si realmente estamos preparados, ¿no?, para concluir nuestra implementación. Siguiente.
Y también así a grandes rasgos, una vez que la empresa decide implementar el sistema, lo más seguro es que derive en una posible certificación. Entonces, estos son los pasos que se suelen seguir en un proceso de certificación. Una vez que nos ponemos de acuerdo con el organismo de certificación que hemos elegido para la certificación, se hacen 2 auditorías. En la auditoría de etapa 1 se suele hacer mucho énfasis en que la organización tenga establecido claramente cuáles son los procesos y sitios que están parte del alcance y también que se ha hecho una buena identificación de los requisitos legales. Entonces, en la auditoría etapa 1 se hace énfasis sobre todo en eso. En la auditoría etapa 2 se suele ver, por ejemplo, si en la etapa 1 he tenido no conformidades, ahí vemos cómo se las han tratado. Habitualmente las no conformidades vinculadas a la parte legal suelen ser las que en algunos casos retrasan una certificación. Una vez que pasamos la auditoría de etapa 2, seguramente ahí el certificador nos va a emitir su certificado por un periodo de 3 años. Entonces ese es el lapso que dura el certificado, pero una vez que obtenemos la certificación, cada año se hacen auditorías de mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces esa es la presentación. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a pasar a las consultas que creo varias han ido llegando por el chat. Sí, Renzo, vamos a empezar con las preguntas. Por favor, si pueden activar su cámara. La primera pregunta nos la da, espérame un segundito. Acá, Arturo Navia te dice, buenas tardes, una consulta acerca de los riesgos y oportunidades. ¿Nos tenemos que basar en la matriz FODA? Sí, es una herramienta válida cuando veamos la tablita de la 31010, pero sobre todo la matriz FODA nos sirve para los riesgos y oportunidades de tipo estratégico. Para los riesgos y oportunidades a nivel operativo, habitualmente utilizamos el método ANFE, ¿no? Para hacer la identificación y la evaluación. Yahil te dice, consulta, ¿dónde podemos encontrar estos requisitos legales necesarios? En realidad hay que hacer una identificación, digamos, específica. Por ejemplo, la ley de medio ambiente, los reglamentos están en la página web del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Ahí se puede encontrar, también está el RASTIM. Entonces, hay varias páginas, por ejemplo, la Cámara de Industrias, eso digamos a nivel legislación de tipo nacional, entonces ahí podemos consultar, pero también consultemos a nivel de gobernación y a nivel del municipio, en función del sitio donde nos encontremos. Entonces, si bien ahí podemos consultar la legislación nacional, no nos olvidemos de la gobernación y del municipio. Gracias, Renzo. César Plata te dice, ¿cuál es el requisito en donde más énfasis se hace para la integración con la ISO 9001 y la 45001? Bueno, como estamos en la estructura de alto nivel, hay varios requisitos que son comunes. Entonces, esos lineamientos nos sirven, bueno, para varias normas. Ahora, sobre todo en particular con la 45001, es habitual, por ejemplo, si vamos a tener un sistema ambiental y seguridad de salud del trabajo, tener una sola metodología, esto para la parte operativa que me cubra aspectos, impactos ambientales y peligros y riesgos desde el punto de vista de seguridad. Zona Abreu te pregunta, buenas tardes, para comprender las consecuencias y la probabilidad del riesgo, así como para analizar la dependencia e interacción del riesgo, ¿qué técnica puedo utilizar? Bueno, hay varias herramientas. Como les decía, en la norma, la ISO 31010, más o menos son como 50 herramientas que se definen. En el cuadrito que veíamos están las digamos, más utilizadas. Ahí hay varias herramientas que en realidad
es interesante la pregunta porque lo importante es que identifiquemos la herramienta que se ajuste a la organización, ¿sí? Entonces eso podría recomendar. Pero sobre todo para el tema de evaluación de riesgos, se está utilizando el método ANFI. En el tema de riesgos, ¿no? Sí. Te pregunta César Plata, ¿cómo determino la escala de cuál es el más influyente y qué riesgo tomo en consideración como importante? Si el extremo o el externo, perdón, o el interno. Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta tanto los riesgos externos e internos. A nivel, digamos, externo, podría utilizar la matriz FODA, como decíamos, pero a nivel interno puedo hacer un análisis ANFE. Ahora, cuando hago el análisis ANFE, en realidad tengo que definir cuáles son los niveles. A eso seguramente se refiere la consulta. Por ejemplo, en algunas organizaciones, si defino 3 niveles, digamos, alto, medio, bajo, puede ser que con eso me alcance. Ahora, si mi proceso es más complejo, tendré que tener 4 o hasta 5 niveles en mi matriz para hacer la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia. Gracias. Giovanna Macedo y Sonia Abreu, bueno, estaban respondiendo a la pregunta que hiciste sobre la haciendo una encuesta, emisión de gases, inundaciones. Zaida, lo mismo. Gabriela te dice, ¿qué opinas sobre el cumplimiento del RACIM por las industrias? ¿Qué determina eso? Bueno, en realidad los límites del RACIM son referenciales. Si bien había un proyecto donde se iban a actualizar, de momento esos son los límites bueno, que tenemos, pero la verdad creo que esos límites bueno, estaban para ciertas condiciones y bueno, esperemos que dentro de un tiempo corto se tenga otros límites. Había un proyecto en el ministerio para actualizarlos, pero la verdad creo que ha quedado ahí y bueno, ese es el requisito legal que ahorita tenemos. Ahora, también muchas organizaciones, si bien el requisito legal del RACIM es el que aplica, ¿no?, para el sector industrial, he visto que ya están trabajando con requisitos internos que han ido tomando un poco de la legislación de los países de la región o en algún caso tal vez son requisitos corporativos, ¿no?, de sus casas matrices. Gracias. Gabriela Terrazas dice que, bueno, ya leímos la pregunta. Yagil, ¿quién fiscaliza en Bolivia a las industrias o comercios o municipios del cumplimiento de las leyes o reglamentos? Es que hay distintas instancias. Por ejemplo, en función de la categorización del tipo de industria o comercio, por ejemplo, será la alcaldía o será la gobernación y en algunos casos el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Yanel Luque te dice, ¿qué metodología recomienda para evaluar los aspectos e impactos ambientales? Bueno, sobre todo en particular para aspectos impactos, incluso está, ¿no?, en la legislación, se utiliza la matriz de Leopold, que es bueno, una matriz que nos plantea igual una metodología de valoración. Eso podría sugerir. Gracias. Marcelo Vázquez Lema te dice, ¿qué errores son los más frecuentes que usted ha visto con respecto a la evaluación de la eficacia de las acciones de formación? Bueno, gracias por la pregunta. Es que mucho depende de qué método defina. Por ejemplo, algunas organizaciones establecen que su método para evaluar la eficacia va a ser tomar un examen al finalizar el curso. Eso es un poco relativo, porque en realidad lo más probable es que la mayoría de los participantes del curso sí capten, ¿no?, la mayoría de los conceptos o lineamientos que damos y hasta por ahí se sacan 100 en la evaluación. Lo que siempre acá se recomienda es que se haga una evaluación posterior a la capacitación, es decir, sobre todo ver cuál ha sido el comportamiento y si realmente la capacitación que hemos dado está ayudando a tener mejores prácticas ambientales. Entonces, acá lo que se recomienda esta vez tener un formulario de evaluación que lo haga el inmediato superior del capacitado para ver si realmente, imagínense, hemos dado la capacitación vinculada al manejo de residuos, como decíamos y vemos que en los contenedores de residuos hay una mezcolanza de todo. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que nuestra capacitación no ha sido eficaz. Entonces, tenemos que tal vez reforzar la capacitación y sobre todo ver en el tiempo cambios de comportamiento. Entonces, la verdad no recomiendo mucho el tema de los exámenes que a veces se hace, que es una medición muy parcial. Es mejor en el tiempo ver el cambio de comportamiento. Gracias. Zaida Choque dice, ¿cómo podría resolver el riesgo ambiental de aguas residuales? Bueno,
depende, ¿no? Por ejemplo, en alguna industria he visto que, digamos, la solución final ha sido tener una planta de tratamiento. Pues habrá que ver, ¿no? En particular si podemos hacer eso o también en algún caso puedo aplicar lo que se llama, ¿no? Algunas herramientas de producción más limpia para en lo posible, bueno, no instalar una planta que sabemos que puede ser un costo bastante importante para la organización. Carolina y Betty Lazarte te dice, si en una empresa se detecta una contaminación con gases muy tóxicos, ¿cómo puedo calificar en los riesgos? Bueno, lo más seguro es que tanto en el impacto sea alto. Ahora, puede ser que la probabilidad sea media, pero lo más seguro es que eso va a estar relacionado a un riesgo significativo para el medio ambiente. Entonces, como va a haber un riesgo significativo, voy a tener que tener varios controles operacionales para poder, digamos, asegurarme que bueno, lo posible ese riesgo no llegue a impactar al medio ambiente. Omar Ortiz te dice, la implementación de la ISO 14001 dentro de una empresa puede ser aplicado por área de trabajo o debe implementarse en toda la empresa. Buena consulta. En realidad, en un sistema de gestión ambiental tomamos en cuenta los procesos y los sitios. Por ejemplo, imagínense, tenemos un sitio de operación donde tenemos 3 líneas de producción. No es coherente y lógico implementar sistema de gestión ambiental en una sola línea de producción y las otras 2 líneas que no estén en el sistema. Entonces, tengo que tomar en cuenta todo el sitio de operación. ¿Sí? Entonces, esa es una restricción de esta norma y lo mismo aplica para la 45001. La verdad, en la 9001 sí la norma como está ahorita nos permite, digamos, tomar parte de la organización o parte del sitio, pero en 14 y 45 tengo que tomar en cuenta los sitios, porque en realidad compartimos aspectos ambientales, generamos posibles impactos, entonces no puedo particionar la organización. Gracias, Renzo. Galaxy J12 dice, de los ISOs 9001, 14001 y 45001 ¿van relacionados? Claro, van relacionados y más aún con la estructura de alto nivel. Entonces, como hemos visto, hay un cuerpo común para cada norma y en realidad lo que tenemos que ir trabajando, apuntando a un sistema de gestión integrado, es trabajar, digamos, en las particularidades de cada sistema de gestión. Bueno, en la diapositiva que veíamos hay puntos específicos, ¿no? Que son propios de la 14001. Marcelo Vázquez te agradece de la pregunta respondida y te pregunta, ¿qué factores usted cree que está afectando para que los sistemas de gestión en global estén perdiendo fuerza en tema de certificación? Sí, hay varios factores. Por ejemplo, uno de ellos podría ser que a veces también mucho depende, ¿no? Cómo se hace la implementación. En realidad, es cierto, a veces muchas organizaciones implementan el sistema de gestión para cumplir un contrato que digamos de principio no es malo, ¿no? Pero en realidad tenemos que realmente estar comprometidos y realmente ver que este sistema nos ayuda a mejorar la organización y a gestionar nuestros aspectos ambientales. Entonces, la verdad es un tema bastante complejo. Por eso la norma le ha querido dar mucho más énfasis al liderazgo para que realmente, si bien este sistema en algún momento seguramente se va a llegar a certificar, es importante que nos ayuden en la gestión de los aspectos ambientales. Y es cierto, es decir, por ejemplo, si tomamos como La Paz, son pocas empresas que tienen la certificación de la 14001. En Cochabamba un poquito más y sobre todo en Santa Cruz hay más organizaciones, sobre todo en servicios que tienen certificada esta norma. Gracias, Renzo. Dayana Arteaga te dice muchas gracias, excelente charla. Te dice además, dejo mi Face para que podamos conectarnos y ampliar nuestra red. Trabajo en calidad y inocuidad. Marcelo Vázquez te agradece, muchas gracias, Renzo. Clara su presentación. Giovanna Macedo dice, frente a la situación coyuntural del estado de cuarentena, estado de cuarentena emergencia, ¿cómo es la incidencia del impacto ambiental frente a los residuos ocasionados y la contaminación de los insumos de desinfección? Entre otros aspectos, ¿esto implica mejoras, cambios en la intervención de la ISO 14001? Bueno, en realidad las empresas que están trabajando con la 14001, de entrada, y es un poco más relacionado al sondeo que hicimos, seguramente han tenido que tomar algunas respuesta a emergencia, ¿no? A la pandemia que estamos todavía viviendo. En particular, en el tema de los residuos,
ahí la verdad, si bien hay normativa local, todavía creo que nos falta mucho por avanzar en esa parte y básicamente es cierto, ahorita no solo a nuestro país, creo que a todos esta pandemia nos ha encontrado y lamentablemente en muchos casos estamos haciendo lo que se llama prueba y error. Gracias, Renzo. Miguel Menacho te dice, buenas noches, tengo una pregunta muy personal. ¿Cuál es su posición como profesional especializado frente a la sustitución de combustibles convencionales por biocombustibles? ¿Está a favor o en contra y por qué? Bueno, el tema de los biocombustibles en realidad un poco busca de alguna manera sustituir al diésel. Ahora, la verdad es un tema muy polémico, ¿no? Porque hay un poco, hay que ver si me conviene, ¿no? Cultivar para producir combustible o, digamos, cultivar para el tema de cubrir la seguridad alimentaria. Particularmente pienso que no es malo el uso del biocombustible, pero, digamos, no debería ir, digamos, y afectar, como se dice, ¿no? La seguridad alimentaria. Pero es un tema bastante complejo, hay varios puntos de opinión, criterios, y hay varios, como se dice, ¿no? Varias partes interesadas que están involucradas con esta problemática. Cris de Alfaro te agradece, muchas gracias, ingeniero, felicidades. Brian Aguilera te dice, no puedo evitar consultar sobre la disminución de contaminación ambiental debido al bajo uso de fábricas e industrias en producción debido a la pandemia mundial. ¿Qué recomendaciones podría otorgar para que se mantenga la baja contaminación de aquí en adelante en el futuro? Bueno, la verdad es un hecho un poco anecdótico para todos, es decir, en este tiempo de, bueno, de confinamiento, bueno, todavía acá estamos en confinamiento, digamos, evidentemente de entrada hemos reducido las emisiones de Hale, ¿sí? Entonces, bueno, eso para el medio ambiente por ahí es más amigable, ¿no? Incluso hemos visto en algunos países que algunas especies que se pensaba que habían desaparecido han vuelto, digamos, a la palestra. Entonces, la verdad, va a ser complicado buscar un equilibrio, pero esperemos, ¿no? Que a todos realmente este evento que estamos viviendo nos sirva como reflexión y realmente busquemos un equilibrio, ¿no? Entre la economía, el medio ambiente, porque evidentemente en estos meses hemos visto, prácticamente nos hemos visto paralizados y hemos estado, como se dice, con las necesidades básicas. Eliana, te agradece, muchas gracias, excelente charla. Frecia Coronel dice, muy interesante la exposición, muchas gracias. Maritza, muchas gracias, muy buena su presentación, ingeniero. Rosemary Mamani dice, muchas gracias Renzo y a los organizadores por permitirnos participar en este evento. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes, es un gusto tenerlos. Arturo Navia, muchas gracias, ingeniero, excelente ponencia. Eliana te dice, ¿qué se requiere para demostrar responsabilidad en la gestión ambiental? Bueno, para demostrar responsabilidad, lo primero es realmente estar comprometido con el medio ambiente, ¿no? Que no sea realmente un eslogan, así estoy comprometido, pero al final no estoy haciendo nada. Entonces, realmente requiere mucho compromiso, también es cambio de cultura. A veces esto en la parte operativa nos encontramos con una pared, es decir, le estamos cambiando la forma de trabajo a las personas, pero sobre todo el compromiso. Y como también la norma lo plantea, ¿no? Tiene que irradiar desde la alta dirección, pero tiene que haber mucha coherencia, ¿no? Con realmente tener mejores prácticas ambientales. Ariel Rodrigo te dice muchas gracias, muy buena la exposición. Yahil nos dice, actualmente Ámsterdam tiene un modelo económico innovador enfocado a ser completamente verde. En su experiencia, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, la verdad, creo que todavía nos falta mucho para llegar, ¿no? Al nivel de Holanda. En realidad, todavía tenemos muchos problemas, sobre todo con el cumplimiento legal. Sabemos que hay sectores bueno, seguramente están generando pasivos ambientales. Pienso que todavía queda mucho por hacer, pero también, digamos, no es para desanimarnos. Esto es de a poco, hay que seguir trabajando y seguramente más adelante tendremos en primera instancia empresas que vayan implementando la norma y seguramente paulatinamente irán certificando.
Te siguen felicitando. Gracias, Inge. Muy buena la exposición. MC nos dice buenas noches. Excelente presentación, ingeniero. Felicitaciones. De igual forma a los organizadores. Preguntar si la presentación se la va a subir a la página. Sería de mucha ayuda poder acceder a ella. Sí, de hecho la vamos a subir a nuestra plataforma. Máximo hasta el día de la mañana la tendrán. Lo mismo pueden visitar nuestro canal YouTube. Noemí te dice muchas gracias, ingeniero, excelente exposición. Patricia Carrasco, muchas gracias, ingeniero. Bueno, creo que hemos terminado la ronda de preguntas. Renzo, agradecerte de sobremanera por toda la información que nos has dado, por compartir tus conocimientos. Es sin duda de gran valor en este tiempo y nos ha permitido conocer los requisitos, ¿no?, de esa norma ISO 14001 para ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles ambientalmente, que es uno de los requisitos que busca el cliente actual, ¿no? El cliente actual le gusta que las empresas sean comprometidas tanto socialmente como ambientalmente. Agradecerte de nuevo. Si gustas despedirte, bueno, y al final les dejo los datos de BBS. Sí, bueno, gracias Katia por la invitación y bueno, también agradecer a todos los participantes por su atención. Sabemos que no es un horario tan habitual, pero creo que sí es también una oportunidad para todos, ¿no? Digamos, tratar de capacitarnos más, fortalecer nuestros conocimientos, esa es la idea entre todos y seguramente esperemos que como país ya no estemos mucho más tiempo con esta situación de encierro de alguna manera y bueno, simplemente recomendar a todos que sigamos, ¿no?, las recomendaciones sanitarias para que, bueno, seguramente dentro de algún tiempo ya volvamos a nuestras actividades cotidianas. Y nuevamente gracias a todos por la asistencia, también por la participación. Como decía Katia, la presentación y seguramente también el video va a estar disponible en la plataforma para que lo puedan consultar. Se les ha habilitado el audio para poder despedirnos. Por nuestra parte, les animamos a que ingresen a nuestra plataforma. También van a encontrar otros cursos de su interés. Los esperamos en el curso del día miércoles, que es el de BPM en la industria farmacéutica. A los interesados en los certificados, por favor, háganos llegar su solicitud vía WhatsApp. Y bueno, a nombre de todo el equipo de BBS, les agradecemos de nuevo por toda su participación. Que el Señor bendiga a Bolivia. Saludos a todos y bueno, nos vemos en otra ocasión. Gracias, Renzo. Gracias a todos. Te esperamos en los siguientes cursos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Saludos desde La Paz. Gracias.